Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para tener una clase sólida de pura Biblia. Queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. ¿Qué les parece si nos arrodillamos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre porque nos has permitido poder congregarnos como tu pueblo para escuchar tu palabra. Bendícelo, Señor, que podamos estar atentos a este mensaje, para que podamos conocer la sana doctrina y podamos también desenmascarar el error, pero con tu palabra. Bendice a tu pueblo, que todo sea para glorificar tu nombre. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, saben de que predicar el Evangelio es predicar doctrina. Mucha gente cree que predicar el Evangelio tiene que ver con solamente hablarle a la gente del amor de Cristo. Pero según la Biblia, predicar el Evangelio es predicar doctrina. Dice la palabra que cuando Cristo predicaba, los fariseos se admiraban de la doctrina de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en Tito 2:1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si hay sana doctrina, hay ¿qué? Falsa doctrina. Entonces, para poder identificar la falsa doctrina, ¿qué tenemos que conocer primero? La sana doctrina. Porque ¿qué es lo que viene primero? ¿Lo falso o lo genuino? Viene primero lo genuino. Saben, hermanos, estamos en el tiempo, y eso lo corrobora la señora Elena de White, de que en los púlpitos adventistas lo que se debe estar predicando es doctrina. Eso dice el libro Evangelismo, que en los púlpitos adventistas debe de predicarse doctrina, enseñanza, hacer que la iglesia conozca la doctrina. Es lamentable que hay muchos hermanos que tienen tiempo de pertenecer a la iglesia y no saben defender la doctrina, no conocen la doctrina. Inclusive me atrevo a decir que muchos miembros que pertenecen a la junta de iglesia no conocen ni la Biblia, ni el manual de iglesia, ni el espíritu de profecía, ni tampoco conocen las 28 creencias. Y esto está comprobado, que mucha gente que pertenece a la junta de iglesia levanta la mano solo por levantarlas, no saben lo que se hace allí porque desconocen lo que les acabo de decir, la Biblia, el espíritu de profecía, el manual de iglesia y las 28 creencias. Hay hermanos que nunca han leído el manual de iglesia. Hay hermanos que nunca han leído las 28 creencias adventistas. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer. Ahora, en esta tarde vamos a predicar doctrina bíblica. Aquí no venimos a contar chistes ni a contar fábulas, vamos a conocer doctrina, sana doctrina. Según la Biblia, ¿dónde están los muertos? Según la Biblia, no vamos a decir así me enseñó mi pastor o así me enseñó mi iglesia, no. Diga usted según la Biblia, ¿dónde están los muertos? En el sepulcro. ¿Esperando qué? La resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez. Otra pregunta. ¿Qué es el alma? De esto depende que usted conozca la sana doctrina. Si usted tiene un concepto erróneo de lo que es el alma, eso lo va a llevar a aceptar automáticamente todos los errores doctrinales. Porque un error nos lleva a aceptar otro error.
Por eso hay que tener claro los conceptos bíblicos, los conceptos teológicos. ¿Qué es el alma? ¿Qué dice la gente de afuera? ¿Qué dicen las iglesias protestantes? ¿Qué dice la cuna de falsas religiones, que es Babilonia? ¿Qué dice? Que cuando alguien muere, ¿sale qué? El alma. Pasamos a otra esfera. Y que si la persona es buena, ¿para dónde se va? Para la gloria, para el cielo. Y si es malo, se va para el infierno. Y si es mitad bueno y mitad malo, ¿se va para dónde? Para el purgatorio. Mire qué tremenda herejía. Y la gente cree. Por eso, hermanos, como adventistas hemos sido llamados a defender la sana doctrina. Y quiero decirles algo, hermanos, y lo digo con respeto. Escuchen, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Ustedes van a decir si tengo razón o no. Yo acepto que me corrijan, pero corríjame con la Biblia. No me corría así, yo así creo, así me enseñaron. Corríjame con la Biblia. No tiene sentido que invitemos a un X predicador de allá de otro país, allá de lejos. Le paguemos un hotel de 5 estrellas, le paguemos todo para que venga a tener una conferencia, para que venga a contar temas que se pueden escuchar en una iglesia protestante. No tiene sentido. Para eso mejor le digo a un diácono que predique. Y ese billete me lo ahorro para otras cosas de la iglesia. ¿Por qué digo yo esto? Estamos en el tiempo donde a la gente hay que predicarle el mensaje correcto, la sana doctrina. Escuchen, ¿creen ustedes de que tiene sentido que hagamos una gran conferencia a nivel distrital, invitemos a un gran predicador, un semipredicador famoso, y que el predicador en ese gran estadio, donde hay 30,000 personas escuchando, empiece a hablar de saqueo, o empiece a hablar de la samaritana, que la samaritana le pidió agua a Cristo? ¿Eso es palabra de Dios? Sí. ¿Pero eso lo conoce el mundo? Sí. Lo conocen católicos, protestantes, hasta mundanos. ¿Qué es lo que la gente no conoce? El mensaje verdadero. O sea, yo no puedo predicarle otro ejemplo. Y saben que eso ya ha pasado. ¿De qué sirve que yo le diga a un pastor evangélico? Pongamos un ejemplo, un pentecostal. Yo lo invito a la iglesia adventista del séptimo día. Y el pastor pentecostal acepta la invitación. Y cuando llega a la iglesia adventista, empieza a escuchar desde el púlpito un tema que también en la iglesia de él lo predican. Y viene el siguiente día el pastor evangélico me dice: mira, Rafael, la predicación estuvo muy buena, pero esos temas yo también los predico en mi iglesia. ¿Para qué voy a ir si también los predico en mi iglesia? ¿Verdad que no tiene sentido? Yo lo voy a invitar a la iglesia adventista para que venga a escuchar algo que él no conoce. ¿Tiene sentido? Por eso dice Elena de Guay que la iglesia adventista ha sido llamada para predicar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Lean lo que dice el Espíritu Profecía, no lo digo yo. ¿Qué dice la gente allá afuera del alma? Que tenemos un alma, que cuando alguien muere sale el alma, porque ellos creen de que el alma es algo separado del cuerpo, es un ente separado del cuerpo. Pero según la Biblia, ¿qué es un alma? ¿Qué es el alma? Aquí es donde tenemos que hacer uso de una herramienta indispensable que se llama concordancia Strong. La concordancia Strong hoy la puede descargar en celulares, en tablet. Hoy mire, yo le decía a un hermano de la iglesia La Esperanza que hoy hasta pecado es ser ignorante. Hoy con la tecnología hay vasta información para empaparse conocimiento. ¿Qué es el alma? La palabra alma en el idioma hebreo es nefesh. ¿Qué es nefesh? Nefesh en el hebreo
tiene una gama de significados. Se puede traducir como vida, aliento de vida, persona, animal. Algunas veces se usa como pronombre personal. Pero nunca se dice que tenemos un alma, dice que somos un alma, porque la palabra alma en el idioma hebreo es ser viviente, es una persona. Y saben, cuando uno estudia la Biblia y compara versiones de Biblia, en lugar de decir, por ejemplo, saben de que la Reina Valera 60 dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. ¿Sabe cómo dice la versión Jerusalén? La que cité ayer. Dice, la persona que pecare, esa que morirá. O sea que alma es el ser viviente, así como estamos. Así como estamos, somos un alma. La persona en sí es un alma. No es que tenemos un alma, somos un alma. Y esta es la gran confusión que tiene la gente de afuera. Están confundidos porque ellos creen de que el alma es algo separado del cuerpo, pero es al contrario, somos un alma, así como estamos. Inclusive cuando usamos modismo, por ejemplo decimos, eran como las 12 de la noche y ninguna alma había en la calle. ¿Qué significa eso? No quiere decir de que vio espantos o fantasmas, sino que está diciendo que no vio qué, persona. Por ejemplo, decimos nosotros, hay que salir a ganar almas. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que vamos a ir a predicarle a espíritus desencarnados? ¿O qué estamos tratando de decir? Que vamos a ir a ganar ¿qué? Vida, persona. Porque la palabra alma se puede traducir vida, persona, aliento de vida y ser viviente. Y la palabra alma también se aplica a los animales porque son ser vivientes. Aunque no son pensantes, pero también se aplica el hebreo nefesh, alma. ¿Saben ustedes que los animales son alma? Un perro es un alma viviente, un ser viviente. ¿Por qué? Porque es una vida, respira. Los peces son alma. ¿Saben ustedes eso, hermanos? Que la palabra nefesh también en la Biblia se le aplica a los seres vivientes, a los animales, porque respiran. Son seres vivientes. La diferencia es que los animales no son creados a imagen de Dios, pero son lo mismo nefesh. En el idioma griego la palabra alma es sujeb. En el hebreo es nefesh y en el griego es sujeb. Por ejemplo, cuando dice Pablo, dice, sujétese toda persona a las autoridades. Romanos 13:1. ¿Saben en el idioma griego cómo dice? Sujétese toda alma, toda sujeb a los gobiernos terrenales. No está diciendo Pablo que los espíritus deben de sujetarse a los poderes terrenales, sino que está diciendo todo ser humano, todo hombre, todo ser vivo, pensante, sujétese a las autoridades terrenales. Ahora, ¿el alma de qué está compuesta? Dios tomó del polvo de la tierra y formó un muñeco, y después que estaba formado el muñeco, ¿qué es lo que hizo Dios? Sopló el soplo de vida. Esa palabra soplo es del griego neshama, de donde proviene la palabra neuma, pulmón, aire, neumático. ¿Qué es un neumático? Es algo que se le echa ¿qué? Aire, porque la palabra allí, soplo, es neshama, donde proviene la palabra neuma. Ahora, mire qué interesante. El alma está compuesta de ¿qué? Polvo y soplo de vida. Cuando el ser humano muere, ¿qué pasa? Pregunto, ¿el alma dejó qué? De ser. Cuando sucede la muerte, es lo inverso. El polvo vuelve ¿qué? A la tierra y el aliento. Eso dice Eclesiastés 12:7. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí está la confusión del protestantismo. Ellos creen de que la palabra espíritu significa que la persona o el alma se va para el cielo.
No dice alma, sino que dice el ruá, el espíritu, el soplo de vida, se va para donde Dios porque de allí fue tomado. O sea que lo que se va para el cielo no es el alma, sino que es el soplo de vida que fue dado ¿dónde? En la nariz. Por eso cuando alguien muere dice exhaló, porque exhalar significa se le salió ¿qué? El aliento, el aire. ¿Se dan cuenta? Una cosa es el alma, que es la persona en sí, el ser viviente. Una cosa es el neshama, el aliento de vida. Y otra cosa, hermano, mire, aquí está la confusión del protestantismo. Ellos creen de que cuando alguien muere hay algo que es inmortal. Ellos dicen de que el alma es inmortal. ¿Será verdad eso, que el alma es inmortal? Esa es una doctrina diabólica. Saben de que estos temas son demasiado profundos. Yo necesitaría por lo menos un mes para hablar sobre el estado de los muertos. Hay mucha información en la Biblia. Hablar de las almas debajo del altar. Apocalipsis capítulo 5. Tendríamos que hablar del árbol de la vida. Tendríamos que hablar qué significa ausente en cuerpo, presente en el Señor. Tendríamos que hablar de qué significa que cuando Cristo le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Son pasajes que tenemos que dominarlos perfectamente. ¿Qué significa lo que dijo Cristo? No temáis al que mata el cuerpo, mas temed aquel que mata el alma y el cuerpo en el Gehenna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa de que la pitonisa de Endor trajo al supuesto Samuel a la vida? Pasajes que tenemos que saberlo explicar. Y hay hermanos que no saben cómo explicar esos pasajes. Por eso es que hay católicos que hoy conocen la Biblia para torcerla, y hoy muchos adventistas salen humillados por los mismos católicos porque los adventistas no están estudiando. Y hay de aquellos hermanos que desperdician esta clase de temas. Saben de que Adán y Eva no fueron creados inmortales. ¿Cuántos sabían eso? ¿Verdad que no lo sabían? Adán y Eva no fueron creados inmortales. Usted me va a decir, hermano Rafael, para mí esto es muy nuevo, pero sí, lean la Biblia. La inmortalidad es un atributo exclusivo solamente de Dios. La inmortalidad de Adán y Eva era condicional, dependía de ¿qué? De Dios y de un ¿qué? Árbol. Y saben de que en la tierra nueva va a pasar lo mismo. Tendremos inmortalidad condicional. Vamos a depender de Dios y del árbol de la vida. Que ese es otro tema que tengo, que es donde hablo del árbol de la vida. ¿Para qué sirve el fruto y sus hojas en la tierra nueva? Ahora, lo que se va para el cielo cuando morimos no es el alma. Cuando alguien muere, el alma dejó de existir. El alma dejó de ser, porque el alma es así como estamos. Lo que se va para el cielo, repito, no es el alma, es el ruach, el neshama, el soplo de vida, el aliento de vida. Es lo que se va para el cielo, porque es de Dios. No es el alma, no se vayan a confundir. El alma, cuando alguien muere, dejó de ser. El alma muere porque el alma somos así como estamos. Es la persona en sí. Somos el alma. Vamos a estudiar un versículo que católicos y protestantes lo tuercen y lo recontratuercen para sostener de que el alma es inmortal. Saben que la teología del alma inmortal es la base del espiritismo. Yo creo que hay un tema donde vamos a hablar del espiritismo. Yo creo que es el último del viernes. Vamos a hablar del espiritismo. La base del espiritismo es la inmortalidad del alma. ¿Cuáles son las dos doctrinas que unen a católicos y protestantes en el ecumenismo, según el Espíritu de Profecía? ¿Cuáles son? Hay dos doctrinas que unen a los católicos y protestantes: la santidad del domingo y la inmortalidad del alma.
Dice Elena de White en El conflicto de los siglos que la santidad del domingo une a los protestantes con Roma y la inmortalidad del alma une a los protestantes con el espiritismo. Pero ¿saben algo interesante, hermano? ¿Quieren una información que vale oro? Esta información vale oro y vale más oro que el que tiene el Vaticano. El objetivo del diablo, según Apocalipsis 16:13, es unir a católicos, protestantes y mundanos en una coalición impía. Pero ¿qué hay de los shintoístas, los musulmanes, los hindúes, los Hare Krishnas, los masones y los Illuminati y todas esas religiones orientales que no son cristianas? ¿De qué manera se van a unir? El diablo no es bobo. Dice Elena de White que el diablo no es estúpido, es astuto. ¿Saben? Qué interesante. El diablo hace muchos años hizo que se apareciera en Portugal una famosa virgen llamada ¿cómo se llama la virgen que se apareció en Portugal? Fátima. Y Fátima se le apareció en Portugal a 3 pastorcitos. Y Fátima dijo tres mensajes a los pastorcitos. Y antes de morir Juan Pablo II, la última monja, porque ya estaba vieja, la última monja de esos niños, reveló el secreto de lo que había dicho Fátima a Juan Pablo II. ¿Cuántos conocen, hermano? Mire, otra información se me acaba de venir a la mente. ¿Cuántos conocen un famoso libro de un ex jesuita llamado Malaquías Martín? Tremendo, hermanos. Malaquías Martín es un ex jesuita que lo mandaron a matar los jesuitas por haber desenmascarado secretos del Vaticano. Malaquías Martín escribió un libro, muchos libros, pero hay uno que se llama Las llaves de esta sangre. Saben, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. ¿Por qué hay tantas vírgenes en el mundo? ¿Cuántas vírgenes hay? Díganme un nombre de virgen. Virgen de los Dolores, virgen del Cacao, del Mozote, que un montón de vírgenes. Pero ¿por qué el diablo eligió a Fátima para aparecerse en Portugal? Mire, el diablo sabe lo que hace. ¿Por qué tuvo que elegir a Fátima para que se apareciera en Portugal y no otra virgen? ¿Saben por qué? Porque según la historia, Mahoma, ¿saben quién era Mahoma? ¿Saben quién es Mahoma? El profeta del Islam. Y dice la historia que Mahoma tenía una hija. ¿Saben cómo se llamaba la hija? Fátima. ¿Y saben cuando se apareció Fátima? Que es un demonio que se apareció. Eso no es ninguna virgen, es un demonio. Cuando se apareció Fátima en Portugal, ¿saben quiénes fueron los primeros que fueron a ver? Los árabes. Porque creían que era ¿qué? La hija de ¿qué? De Mahoma. O sea que el diablo, a través de Fátima, ha unido al Vaticano con el Islam. ¿Y saben que el Islam es parte de la profecía? ¿Verdad que no saben ustedes eso? Elena de Juan en El conflicto de los siglos dice que el Islam está contemplado en la 5ª y 6ª trompeta. El conflicto de los siglos lo dice eso. Que el Islam es parte de la profecía. Con el espiritismo, con Fátima, unió al Islam. Mire, el diablo es astuto, una coalición. Por eso, hermanos, como adventistas hemos sido llamados a desenmascarar esta enseñanza, esta herejía de la inmortalidad del alma. Por eso, hermanos, debemos de aprovechar, hermanos, yo como no quisiera que este mensaje se transmitiera por radio, por canales de televisión, en un estadio, que la gente escuchara, que los políticos escucharan y que cuando la gente escuchara esto dijera: ¡ey! Allí no me enseñan esto, estoy engañado. ¿Cuál es el versículo que tuercen los protestantes? Hay muchos. ¿Cuál es el versículo que tuercen los protestantes para defender la doctrina de la inmortalidad del alma? 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 al 21. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 al 21. Dice así: cuando lo tengan, digan amén. Leamos todos juntos.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. ¿Qué significa muerto en la carne? Que murió como hombre, pero vivificado en espíritu. ¿Qué significa vivificado en espíritu? Que resucitó, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora noten, dice el texto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo así? Este texto, si lo leemos superficialmente, da a entender de que Cristo, cuando murió, fue y le predicó a personas que están en el infierno quemándose. Da la impresión de que la gente cuando muere no está muerta, sino que está ¿dónde? En el infierno, ardiendo. Y este versículo lo usan católicos y protestantes para decir de que el alma es inmortal, que Cristo cuando murió le fue a predicar a las personas que están quemándose en el infierno, porque el infierno ¿dónde está? Abajo, en el centro de la tierra está el infierno. Así dice la gente, que el infierno está abajo. Ahora, ¿será verdad que esto significa ese texto? ¿Cómo poder explicar este texto? ¿Será que este texto está hablando de que el alma es inmortal? ¿Será verdad que Cristo cuando murió fue y le predicó a personas que están quemándose en el infierno? Porque así dice el texto, aparentemente así dice el texto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahora, ¿cuál es la explicación correcta de este texto? Ahora, si nosotros interpretamos este texto como lo interpretan las iglesias evangélicas, entonces caeríamos en una tremenda contradicción. ¿Por qué razón? Porque acabamos de ver que los muertos no saben nada. Y la Biblia dice que los muertos están inconscientes hasta la resurrección de Cristo. Pero ahora vemos un pasaje aparentemente contradictorio y confuso, de entender de que hay personas, almas que están quemándose en el infierno, y que Cristo cuando murió fue a predicarles a esas almas desencarnadas. Esto contradice el concepto de que el alma está muerta o que el alma está inconsciente hasta la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cómo hay que explicar este texto? ¿Qué está enseñando Pedro? Ahora, una de las herramientas indispensables para hacer un exégese de un texto bíblico, ¿cuál es la clave? Siempre, hermanos, es dejar que la Biblia sea su propio intérprete. ¿Qué es la Biblia su propio intérprete? Que un pasaje explica a otro pasaje. Saben de que este método que usa la iglesia adventista para estudiar la Biblia es exclusivo de la iglesia adventista. Las iglesias evangélicas, ¿saben qué es lo que hacen para estudiar la Biblia? Ellos toman un pasaje y lo interpretan a su modo. A ellos no les importa que en otra parte de la Biblia diga lo contrario. Pero la iglesia adventista es diferente. La iglesia adventista, el método para estudiar la Biblia es diferente. Dejamos que la Biblia se interprete a sí misma y que otro pasaje pueda explicarnos qué significa ese pasaje aparentemente oscuro que estamos interpretando. ¿Me doy a entender? Cuando decimos la Biblia sea su propio intérprete, estamos enseñando que un pasaje debe de explicar otro pasaje y así poder armonizar toda la Biblia sin que ésta se contradiga. Ahora, vamos a ver, hermano, lo siguiente. Sobre este pasaje hay diferentes interpretaciones. La iglesia adventista interpreta de la siguiente manera este pasaje. Y ya les voy a decir cuál es la más coherente y más correcta. La primera interpretación sobre este pasaje
es que el Espíritu Santo usó a Noé para predicarle a los antediluvianos. Y en ese contexto dice 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que este pasaje debe interpretarse de que el Espíritu Santo usó a Noé para predicarle a los espíritus encarcelados, o sea, a los impíos antediluvianos. Esa es la primera interpretación que la Iglesia Adventista usa. Y muchos usan esa interpretación. Pero hay otra interpretación que es la más coherente y es por la cual me decido yo y es la que vamos a estudiar en esta hora. Segunda interpretación, vamos a dar que la Biblia se interpreta sola. Note cómo dice Pedro, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Note que Pedro está diciendo que Cristo fue y predicó a espíritus encarcelados. Noten, predicó. Ahora, vamos a explicar esto. Según la Biblia, esto es contradictorio, porque según la Biblia, la predicación para quienes es, no es para los muertos, sino para quienes, para los vivos. La predicación es para que la gente se salve, pero es para los vivos, no para los muertos. Notemos lo que dice Marcos 16, versículos 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Pregunto, ¿este pasaje habla que hay que predicar a los muertos o solamente a los vivos? Es a los vivos. Los que creen son los vivos. Los que se bautizan son los vivos. Los que reciben la predicación del evangelio son los vivos, no son los muertos. Pero ¿por qué entonces Pedro dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Vemos una aparente contradicción. Otro ejemplo, Mateo 28, versículo 19 al 20. Estoy sacando estos pasajes para demostrar que la predicación es para personas vivas que reciben el evangelio, no es para los muertos. Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿la predicación del evangelio es para los muertos o para los vivos? ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Los muertos o los vivos? Los vivos, noten. Y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Este versículo también demuestra que la predicación del evangelio es para los vivos, no para los muertos. Hechos 1, 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que la predicación es para quienes, no es para los muertos, sino que es para los vivos. Pero alguien me puede decir, hermano Rafael Díaz, pero el apóstol Pedro dice que el evangelio también se le predicó a los muertos. ¿Dónde dice eso? 1 Pedro 4:6. 1 Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Cómo así? Si acabamos de ver de que el evangelio se predica a los vivos, pero ahora Pedro, hay otra aparente contradicción. Aquí Pedro dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a quienes, a los muertos. Pero acabamos de ver de que el evangelio ¿para qué? Para los vivos, para que se arrepientan. Pero ahora Pedro dice que también el evangelio ha sido predicado a los muertos. ¿Qué significa esto, predicado a los muertos? Hay que leer el contexto. Miren, hermanos, dicen de que el idioma que se va a hablar en el cielo es el español. ¿Será verdad, hermano? ¿Será verdad que el idioma que se va a hablar en el cielo va a ser el español porque es el más lindo que hay? Es el más entendible. Noten, el texto nos dice
que se le está predicando o se le está haciendo predicado el evangelio a los muertos, sino que dice, noten, porque también ha sido predicado el evangelio a los muertos, tiempo pasado. ¿Qué significa? Que este evangelio se les predicó a los muertos, pero cuando estaban ¿qué? Vivos. El texto se explica a sí mismo, porque también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Por lógica fue cuando estaban ¿qué? Vivos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, para que vivan en espíritu según Dios. Ahora, noten qué interesante. Según la Biblia, a un muerto no se le puede predicar el evangelio, porque están como inconscientes. Hermanos, ¿saben con qué comparó Cristo la muerte? Con el sueño. Nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme y lo voy a despertar. Según la teología católica, Lázaro, por ser buena persona, ¿dónde tenía que estar? En el cielo. Pero Cristo, ¿cómo le dijo a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Porque ¿dónde estaba Lázaro? En el sepulcro. Supongamos que Lázaro, por ser bueno, porque era bueno, era el mejor amigo de Cristo, Lázaro. Hermanos, yo hubiese querido, hermanos, de que hubiéramos dedicado un tiempo para hacer una exégesis profunda de la parábola del rico y Lázaro. Tengo una cátedra de hora y media, casi 2 horas, donde explico palabra por palabra de la parábola del rico y Lázaro. Es un dicho egipcio que Cristo lo tomó para darles una gran enseñanza a los fariseos hipócritas. Miren, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Según la Biblia, los muertos están inconscientes, esperando la resurrección de Cristo. Decimos un dicho, el muerto al hoyo y el vivo ¿qué? ¿Qué significa eso? Tenemos otro dicho grotesco, muerto el perro, se acabó ¿qué? Porque los muertos están muertos. Pregunta, hermano, si a medianoche le sale su papá que se murió hace 5 años, ¿quién es el que se le apareció a medianoche? Bíblicamente, ¿quién es el que se le apareció? Es el diablo. Saben, hermanos, yo siempre pongo este ejemplo. Hoy que conozco la verdad, no tengo miedo de dormir en un cementerio, y lo puedo comprobar, puedo dormir en un cementerio. Porque ya conozco la Biblia, la verdad, que los muertos no saben qué. Y si se me aparece un muerto, no va a ser el muerto, sino que va a ser el diablo. Los muertos no saben nada. Si se le aparece el cadejo rojo, ¿cómo dice la gente de antes, cómo decía? Se le apareció el cadejo negro, el cadejo blanco y un montón de... Se le apareció la ciguanaba, se le apareció el cipitillo. Son demonios. Se le apareció la carreta bruja. Se le apareció la llorona. Son demonios. Aparecieron... Mire, tengo otro tema de los extraterrestres, hermano. Tengo otro tema de los ovnis. Tengo otro tema de los ovnis. Son demonios. Platillos voladores son demonios. Hoy que conozco la verdad, no le tengo miedo a los muertos, porque los muertos no saben nada. ¿Sabe quién le tengo más miedo? A los vivos, porque un vivo se me puede sacar las tripas. Porque noten cómo dice la Biblia, Eclesiastés 9, versículos 4 al 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Noten comparación grotesca. Esto es una comparación grotesca. Salomón está diciendo, yo prefiero ser perro y estar vivo, porque si estoy vivo tengo esperanza de salvación. De nada me sirve ser león, el rey de la selva, aunque los leones no son de la selva, sino que son de la sabana. ¿De qué me sirve ser el león, el rey de los animales, y estar muerto? Mejor prefiero ser perro y estar vivo, porque hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Porque, escuchen, hermano, hoy que estamos en vida debemos de consagrar nuestra vida y arrepentirnos y buscar a Dios.
Ya cuando estamos muertos, aunque nos hagan 90,000 novenarios, ya no sirve de nada. Ese es un negocio, es una mentira del catolicismo romano. Que la gente entre más plegarias se hagan, entre más novenarios y cabos de años, la gente sale del purgatorio. Es una mentira medieval el purgatorio. Y saben, hermanos, que ese es otro tema, cómo desenmascarar la herejía del purgatorio y las indulgencias. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero según el catolicismo romano y los protestantes, ¿qué dicen? ¿Cómo leen el texto? Los que viven saben que han de morir, pero los muertos sí saben. Así lo interpretan ellos. Los muertos sí saben. ¿Y qué versículos usan? La pitonisa de Endor hizo traer el alma de Samuel. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Los muertos no mueren, siguen viviendo. Y miren lo que le dijo Cristo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, cuando alguien muere se va directo para el cielo. Ve, los adventistas están equivocados. Los muertos se van para el cielo, no para el sepulcro. ¿Y qué hacemos los adventistas? Nos quedamos callados. Miren, no sabemos cómo responderle. Nos quedamos mudos porque como no queremos conocer doctrina, no queremos saber hacer apología. Por eso es que en mi canal le puse yo apología, porque me encanta la apología. Ese don que Dios me ha dado, hacer apología, defender la doctrina. Y hay hermanos que me dicen: hermano, hable de amor. Y saben, cuando me dicen que hable de amor, ¿saben qué es lo que se me viene a la mente? Estas hermanas quizás quieren que les cante un poema. Cuando me dicen que hable de amor, creo que se me viene a la mente, quizás quieren que les diga un poema. Un poema de amor. Esto es predicar de amor. Mire, hermano, los protestantes dicen así: si alguien va por la calle y le cae una piedra en la cabeza, la gente queda en coma y no sabe nada porque está en coma. Pero si el ladrillo lo mató de una sola vez, dicen los protestantes, ahí sí saben. Mire cómo están confundidos con el vino de Babilonia. Ya muertos saben, pero si quedó en coma por una gran pedrada, no saben, quedó en coma. Pero si se muere, ahí va a saber. Mire qué interesante. Pero dice el texto: los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Están durmiendo, están muertos. Pregunta, hermano: ¿un muerto puede llegar a su casa a visitarlo? Noten cómo dice Job capítulo 7, versículos 8 al 11. Job capítulo 7, versículo 8 al 11. Noten que vamos a ir al versículo de Pedro. Estoy sacándole estos versículos para demostrarle que es imposible predicarle a un muerto porque los muertos no saben nada. Job capítulo 7, versículo 8 al 11. Los ojos de los que me ven, no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. ¿Qué es el Seol? La palabra Seol es del hebreo sepulcro, y el griego es Hades, sepulcro. Así el que desciende al Seol no subirá, ni volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. O sea, de mi ser. La palabra alma es mi ser. Ahora, ¿sabe, hermano, que yo creo que este tema de la inmortalidad del alma, del estado de los muertos, es un tema que la Biblia es que el que más toca? Yo creo que hay un 50% de la Biblia donde habla más del estado de los muertos. O sea que el tema del estado de los muertos es un tema vital para la salvación del hombre. Conocer el estado de los muertos es vital. Por doquier vemos el tema de la muerte. Por ejemplo, cuando dice la Biblia:
a Raquel, cuando estaba dando a luz a su hijo, Benanoni, dice ahí, dice que se le salió el alma. Dicen los protestantes, ve, tenemos un alma. Ahí dice que a Raquel se le salió el alma. Pero cuando analizamos el hebreo y comparamos otra Biblia, ¿sabe cómo dice el texto? Y cuando Raquel estaba dando a luz a su hijo, se le salió su último aliento de vida. Porque la palabra alma también es aliento de vida. Pero como ellos leen el texto alma, creen de que es algo desencarnado. Por ejemplo, cuando dice que Elías fue a orar por el niño que se murió de la viuda, ¿se acuerdan? Dice que le volvió el alma. Pero en el idioma hebreo dice y le volvió la vida. Porque la palabra alma es vida. Y eso lo digamos a conocer cuando vemos la gramática del texto y comparamos otras versiones de Biblia. Que la palabra alma, recuerde, es vida o aliento de vida. Isaías 38, versículo 18 al 19. Isaías capítulo 38, versículo 18 al 19 dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Noten, o sea que un muerto no sabe nada. El que vive, noten el contraste, el que vive, este te dará ¿qué? Alabanza, porque yo hoy, el Padre hará notoria tu voluntad a los hijos. Noten, los muertos no saben nada, están inconscientes. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Pedro dice de que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados? Si acabamos de ver de que los muertos no saben nada y la predicación es para los vivos. Pero ahora Pedro dice que Cristo cuando murió fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo explicamos? Aquí surge otra pregunta. Cuando Cristo murió, ¿a dónde se fue? Según la Biblia, ¿para dónde Cristo se fue cuando murió? Para el infierno, ¿va? A predicar a los que están en el infierno. Bíblicamente, ¿Cristo para dónde se fue? ¿Se fue para el paraíso? Entonces Cristo le mintió al ladrón: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es otro tema, hermano, el ladrón en la cruz. Hay un vicio de dicción allí. Hay un vicio de dicción. En el griego tiene que haber una coma después de hoy. Porque Cristo cuando murió no se fue al paraíso ni se fue para el infierno a predicarle a nadie. ¿Sabe para dónde se fue? Dice que se fue para el sepulcro. ¿Y cuántos días estuvo allí? Noten que hay otro tema. Mire que esto es profundo, hermanos. No lo tome como broma. Estos temas son delicados. Saben de que este tema edifica sobre otro tema que se llama los 3 días y las 3 noches de la profecía de Jonás. ¿Cómo explicar eso? ¿Cuándo empiezan los 3 días y las 3 noches? Interesante. ¿Cuándo es que Cristo murió y cuándo resucitó? ¿Y cómo sacar las 3 noches de esos días? Escuchen, hermano. Cuando Cristo murió, se fue para el sepulcro. Bíblicamente Cristo murió el viernes en la tarde, el 6º día. Reposó el sábado en el sepulcro y muy de mañana resucitó el primer día de la semana. Pero es interesante. Cristo, ¿cuándo fue que ascendió al Padre? Fue muy de mañana cuando resucitó, fue las primeras horas del primer día. Porque cuando María Magdalena llegó, Cristo ya había ¿qué? Porque fue María Magdalena la que fue primero corriendo a ver el sepulcro y halló allí ángeles. Y el ángel le dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Pero recuerden que ¿qué le dijo Cristo a María Magdalena? No me toques. Sí, no me toquen. Por mucho tiempo yo pensé que esa palabra no me toques significaba así, de tocar, con el tacto. No.
Yo siempre le he dicho que la Biblia se estudia, no se lee. Hay muchos hermanos que son lectores, pero no estudian la Biblia. Esa palabra en el griego es no me detengas o no me abracen. Está mal traducida con decir no me toquen. La Reina Valera traduce mal ese texto. En el griego es no me detenga, porque María Magdalena, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Quería qué? Abrazarlo cuando vio al maestro. Y Cristo le dijo, no me detengas, porque tengo que subir ¿dónde? Al Padre, a presentarse como trofeo y con las primicias, dice Pablo, porque Cristo estaba cumpliendo la profecía, la fiesta de los panes sin levadura, la gavilla mecida. Noten que ese es otro tema, hermanos. Una semana de hablar de las grandes fiestas solemnes de Israel, cómo se cumplieron con Cristo y en el santuario. Los Rosh Chodesh, las 7 fiestas del santuario. Interesante que Cristo cuando subió, después bajó. ¿Y cuántos días estuvo Cristo con los discípulos? 40 días. A los 40 días Cristo ascendió al cielo otra vez. Interesante. O sea, Cristo cuando murió no fue a predicarle a nadie, sino que Cristo estuvo en el sepulcro. Pero ¿cómo es que Pedro dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados? Aquí hay una aparente contradicción. Puede ser de que Pedro se equivocó o el texto no existe. Yo creo que no. Pedro no se equivocó, porque los santos hombres de Dios fueron ¿qué? ¿Dónde está el problema? Está en los lectores que leen a Pedro, en los indoctos que no saben interpretar a Pedro. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para poder interpretar un pasaje bíblico? Para poder interpretar un texto bíblico, ¿qué es lo que hay que hacer? Leamos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Vamos a leer lo que dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de muchos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Noten que aquí hay dos puntos. Dice, siendo la verdad muerto en la carne, vivificado en espíritu. Muerto en la carne, ¿qué? Que murió. Y vivificado en el espíritu significa que resucitó. Ahora, para entender el versículo 19, tenemos que leer el versículo 18. La pregunta es, ¿cuándo es que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados? ¿Cuando murió o cuando fue vivificado en espíritu? Según el contexto. Versículo 18. Si hemos conocido si hemos puesto atención a lo que hemos estudiado, ¿cuándo es que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados? ¿Cuando murió en la carne o cuando fue vivificado en espíritu? Tiene que ser cuando fue ¿qué? ¿Vivificado qué? En espíritu. ¿Cuándo es que fue vivificado? Cuando resucitó. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera Cristo le predicó a los espíritus encarcelados cuando fue vivificado en espíritu? ¿Y quiénes son estos espíritus encarcelados? Saben, hermanos, que los espíritus encarcelados acá son los demonios. ¿Y cuándo es que Cristo les predicó? Cristo les predicó cuando iba ascendiendo al cielo. Eso lo corrobora Pablo y el espíritu de profecía. Cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, en ese trayecto, cuando iba ascendiendo al cielo, Cristo les predicó a los demonios. ¿El que les predicó? Los espíritus encarcelados allí son los demonios. Cristo les predicó el qué, no la predicación para que se salven, sino una predicación de condenación. Les predicó su derrota. ¿A dónde dice eso? Bueno, leamos lo que dice Pablo en Colosenses 2:15. O sea que esta predicación, estos espíritus encarcelados, se les predicó su derrota cuando Cristo estaba ascendiendo. Colosenses 2:15. Noten cómo dice la palabra acá. Colosenses 2:15 dice lo siguiente: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió, ¿qué dice? Públicamente, triunfando sobre ellos, ¿qué? En la cruz. O sea, cuando dice la Biblia que Cristo les predicó a los espíritus encarcelados, fue cuando Cristo resucitó, les predicó a los demonios, pero su derrota.
Eso es por el contexto. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados cuando fue vivificado en espíritu, no cuando murió, porque vimos de que los muertos no saben nada y a los muertos no se les puede predicar. Por eso, hermanos, para entender el versículo 19 tenemos que leer el versículo 18. ¿Cuántos comprendieron lo que quiero decir? Que para entender el versículo 19, esa frase, fue y predicó a los espíritus encarcelados, tiene que ser cuando Cristo fue vivificado, o sea, cuando Cristo resucitó y le predicó que a los demonios su derrota. Esa es la explicación más coherente y que está en armonía con toda la Biblia. No está hablando de que Cristo fue a predicarle a almas desencarnadas o espíritus desencarnados que están en el infierno, sino que Cristo lo hizo cuando fue vivificado en espíritu, y estos espíritus encarcelados son los demonios. Hermanos, espero que esto haya quedado claro. Yo quisiera que me hicieran preguntas, pero yo creo que no hay tiempo porque estos temas ameritan preguntas y respuestas. Yo estaba hablando con el anciano que deberíamos de hacer un seminario de preguntas y respuestas, pero va a ser otra vez. Eso es importante para que la iglesia crezca y los hermanos puedan hacer sus preguntas y ser contestadas con la Biblia. Hermanos, ¿quedó claro qué significa que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes creen que le pueden predicar esto mismo a un evangélico que llegue a su casa? Así como se los prediqué yo. ¿Se lo pueden predicar? ¿Sí? ¿Aprendieron? Ok, hermanos, la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a ir de rodillas para orar. Señor que estás en el cielo, te alabamos porque eres bueno con nosotros. Gracias porque permitiste que esta clase de tu palabra, estos estudios sólidos de tu palabra, se hayan predicado acá en la iglesia de Cojute 1. Gracias, Padre, por este conocimiento que le da a la iglesia adventista. Gracias por este método de interpretar tu palabra. Y gracias porque nos ha permitido reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos, Señor, a que mañana podamos estar aquí en este lugar para escuchar nuevamente tu palabra. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche.